Hola Adriana y oyentes del dedo en la llaga. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de la última gran migración, que no es otra que la que estamos viviendo en este acontecer contemporáneo y de la que ni siquiera nos damos cuenta que estamos transitando. La migración anterior, la gran migración anterior a esta, fue la del campo a la ciudad, cuando durante la industrialización se generaron las circunstancias para que los individuos abandonasen el campo y fuesen a trabajar a la ciudad. Y esto conllevó una desintegración, en cierta medida, de lo que era el ser humano anterior a la vida masiva en las ciudades, porque se perdió un vínculo espiritual con la naturaleza, un vínculo social con la familia y una alteración de los conceptos de distancia y de tiempo. Y la migración que estamos viviendo ahora es la de la ciudad a la pantalla, y esto también nos conllevó a una desintegración de los hábitos que teníamos antes en nuestro contacto con la naturaleza, en nuestro contacto social y también en nuestras categorías de distancia y de tiempo. Antes de la revolución industrial, el tiempo y la distancia eran categorías que se mezclaban constantemente, porque para marcar la distancia de un lugar a otro se decía el tiempo que se tardaba en llegar, pero hoy el mundo se ha achicado con los medios de transporte y el océano se transformó en un lago. Y en este nuevo hábitat, este hábitat de la pantalla, también con las 24 horas de conexión hemos debido cambiar nuestros hábitos temporales y las distancias, al menos virtualmente, han desaparecido. Hay una palabra que es muy interesante, que utilizaban los griegos, que es la palabra xenos. De allí viene la palabra xenofobia. Es la que designa al extranjero, pero también al invitado, al huésped, al que es bienvenido. Y hoy somos un poco extranjeros de este nuevo hábitat, pero también invitados y huéspedes del mismo. Simplemente que no estamos habituados todavía a las nuevas formas de relaciones que nos proponen, pero no solo las relaciones sociales, que se manifiestan a través de las redes, sino las relaciones con nosotros mismos como seres humanos. La gran pregunta que se avecina en el futuro es la de si quiero seguir siendo un ser humano, porque el ser humano es aquel que se relaciona también, de alguna manera, con la naturaleza, con lo social, y lo experimenta como individuo. Y vivir exclusivamente en la pantalla nos priva de esas otras experiencias, que ya se habían visto disminuidas con la migración anterior, la del campo a la ciudad. Y esto no significa una vuelta a la vida al campo, ni siquiera una vuelta a la vida fuera de las pantallas, sino es entender por qué hoy quizás nos encontremos con mayores dificultades en los campos de las relaciones sociales, en los campos de la psicología y de la educación, porque estamos habitando un mundo totalmente nuevo y ni siquiera somos conscientes de ello. Ni siquiera sabemos los límites de este nuevo mundo, porque todavía no podemos mirarlo objetivamente. Y en relación a esto, me despido con una frase de Arthur Schopenhauer que se refiere a los propios límites acerca de cómo mirar el mundo. Y esta frase dice así: todo individuo considera que los límites de su propia visión son los límites del mundo. Gracias, Adriana y oyentes del dedo en la llaga. Si quieren escuchar más episodios de Filosofía, Psicología, Historias, pueden hacerlo a través de diferentes plataformas sociales. Soy Hernán Melana y espero encontrarme con ustedes nuevamente la próxima semana.